Hola, bienvenidos a este nuevo canal de YouTube en el que vamos a hablar de las estelas de condensación de los aviones, contrails. Mi nombre es Fernando Bullón, soy aficionado a la meteorología desde que tengo uso de razón. Tengo ya más de un cuarto de siglo de vida y llevo 27 años trabajando en la oficina meteorológica del aeropuerto de La Palma, en Canarias. Me crié en Valencia, ciudad, en un ático, y de allí observaba mucho el cielo desde pequeñito. Y siempre pues, me ha fascinado todo lo que es el mundo de las nubes y las tormentas, etcétera, etcétera. Trabajo, como digo, como observador meteorológico y también estoy en la Asociación Meteorológica Española. En este primer vídeo del canal voy a dar algunos conceptos de meteorología que nos servirán después para saber por qué se forman esas estelas que dejan los aviones a su paso y que pueden durar tanto en el cielo. Y para empezar, vamos a empezar hablando pues, de lo que es la atmósfera. La atmósfera sabemos que es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra. La Tierra tiene en su superficie tanto materiales sólidos, que los podemos encontrar lógicamente en los continentes o en las islas, es decir, la parte de la litosfera que emerge de los mares, que serían la parte líquida de nuestro planeta, la litosfera. Y luego también hay una parte gaseosa. Tenemos, por lo tanto, sólido, líquido y gas. Esa parte gaseosa es la atmósfera, que es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra, que se mantiene adherida a la superficie de la Tierra por la fuerza de la gravedad y que la acompaña en sus movimientos de rotación y de traslación. Esto es la atmósfera. Y la atmósfera, pues, está compuesta por lo que llamamos el aire, que es a su vez una mezcla de varios gases, entre los que se encuentran el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el anhídrido carbónico, el neón, el helio, el ozono, el hidrógeno, etcétera. En ese gráfico podemos ver la proporción en la que aparece cada uno de ellos. Básicamente el nitrógeno, que ocupa el 78% del volumen, y el oxígeno, que ocupa el 21%, ya son el 99%. Y con el argón y el CO2 tendríamos prácticamente el 100%, y el resto de gases prácticamente son trazas. Ahora bien, ¿qué pasa con el agua? ¿No hay agua en la atmósfera? Evidentemente que hay agua. Si nosotros ahora cogemos un cacharrito y lo ponemos sobre todo al sol en un día de calor y seco, precisamente, veremos que rápidamente ese agua se evapora. ¿A dónde ha ido a parar ese agua? Ha ido a parar a la atmósfera. Por lo tanto, en la atmósfera hay agua, la que se evapora de los océanos. Es lo que se llama el ciclo del agua. El vapor del agua llega a la atmósfera por la evaporación del agua de los océanos y la transpiración de las plantas, y forma parte, por lo tanto, de la atmósfera como un gas más, el vapor de agua. El vapor de agua. Lo que ocurre con el vapor de agua, a diferencia de los otros gases que hemos visto en la diapositiva anterior, es que aquellos estaban en una proporción bastante constante. Sin embargo, el vapor de agua llega a la atmósfera desde los océanos, y tiende a condensarse en forma líquida, es decir, a formar nubes. Esas nubes, en determinadas condiciones, pueden precipitar y el agua vuelve a la superficie. Luego, a través de la infiltración y de las escorrentías, volverá otra vez al mar, y también durante ese proceso de escorrentía y mientras está en los ríos, en los lagos, también se va evaporando. Por lo tanto, es un ciclo constante en el que el agua va y vuelve a la atmósfera. Esto ya nos va dando también una idea de que el agua, el vapor de agua, va a estar más presente cerca de la superficie que en altura, en la atmósfera. Porque cuando estamos cerca de la superficie, pues el agua acaba, como decir, acaba de llegar, mientras que a medida que vamos ascendiendo, pues va tendiendo a condensarse y a precipitarse. El vapor de agua, una cosa muy importante que quizá tiende a generar una cierta confusión, es invisible. Y además, a diferencia, como hemos dicho, de los otros gases, está presente en una cantidad muy variable. Y lo que hemos comentado, como tiende a condensarse y a precipitar, hay más vapor de agua cuanto más cerca de la superficie de la Tierra. Es decir, en esta imagen hay vapor de agua, y aquí vemos que ha condensado, ha generado una nube, un cúmulo, y si comienza a precipitar, es posible que ya esté precipitando un poquito, pues el agua volverá directamente al océano o a través de la Tierra otra vez a los océanos. Entonces, por ejemplo, vemos esta imagen en la que a veces aparece en los libros que dice el agua en sus tres estados. Y da la impresión de que aquí vemos el agua en su estado líquido, el agua en su estado gaseoso, perdón, sólido, en el glaciar, y se tiende a decir y el agua en estado gaseoso en la nube. ¿Esto es así o no es así? ¿Es realmente esto agua en estado gaseoso?
Pues no, no es agua en estado gaseoso. Ese agua de ahí que vemos es líquido. El agua en estado gaseoso, el vapor de agua, que ahí está presente, no lo vemos. Vemos agua en estado líquido, tanto en el lago como en la nube o en las nubes, y en estado sólido en el glaciar. El vapor de agua está también en el aire, pero no lo vemos. Entonces, esto es un concepto muy importante. Las nubes, aunque a veces las llamemos vapor, siempre que veamos teóricamente vapor de agua en la atmósfera, cuando por ejemplo abrimos la nevera, vamos a suponer, o en el tubo de escape de un automóvil cuando hace mucho frío, o el vaho que sale por la boca en días fríos, eso no es vapor de agua. Eso son gotitas minúsculas, como las de las nubes. Aquí vemos el tamaño relativo que tienen respecto a una gota de lluvia. Si representamos una gota de lluvia de este tamaño, una gota de lluvia suele tener unos 2 milímetros de diámetro, si la pintáramos así con este círculo que ni nos cabe de grande, para poder pintar esta pequeña gota que sería la gota de nube. Aquí vemos el tamaño relativo entre una gota de nube y una gota de lluvia. Como vemos es realmente muy pequeña, pero es agua líquida, es agua líquida. Mientras que todavía es mucho mayor que una partícula, por ejemplo, típica de aerosol, que es todavía mucho más pequeña. Bien, entonces ahora vamos a ver unos conceptos muy importantes en meteorología eh, que nos van a servir luego para entender cómo se forman las nubes naturales, y cómo se forman las nubes artificiales, como las esferas de condensación de los aviones. Hemos dicho que el aire contiene vapor de agua. Bueno, ese contenido de vapor de agua del aire es la humedad atmosférica. Pero ocurre que el aire solo puede contener cierta cantidad de agua en forma gaseosa, en forma de vapor de agua. Precisamente por eso ocurre ese fenómeno que hemos estado viendo de que condensa y precipita, porque solo puede contener una cierta cantidad de agua. ¿Qué ocurre si contiene demasiada cantidad de agua en forma gaseosa? Pues si se sobrepasa esa cantidad máxima, se produce la condensación en forma líquida o sólida, lo que hemos visto. Entonces se forma una nube, como la que veíamos antes en la imagen. O bien puede también ocurrir esa condensación sobre la superficie de la Tierra en forma de rocío o escarcha, o si es en el aire en forma de niebla o nubes. Eh, este hecho de que el aire solo pueda contener una cantidad máxima de vapor de agua es lo que hace que la humedad del aire se mida como porcentaje del vapor de agua que contiene un volumen de aire con respecto a la máxima cantidad que puede contener. Es decir, todos sabemos que cuando hablamos de la meteorología, pues hay una serie de parámetros que definen el estado del tiempo en un lugar, como por ejemplo la presión atmosférica o la temperatura o la propia humedad. Bueno, pues entonces la humedad, en principio, que claro, define, pues digamos, cuánto vapor de agua hay en el aire, lo lógico es que se midiera en, por ejemplo, gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire, vamos a poner, ¿no? Pero ahí estaríamos midiendo realmente la humedad absoluta. Lo que realmente se da cuando se habla de humedad y se dan los datos de una estación meteorológica, se está hablando de ese porcentaje que estamos comentando, es decir, de cuánto de cerca está el aire de alcanzar lo que se llama la saturación, es decir, ese máximo que puede contener. De hecho, pues si vamos a internet y vemos cualquier estación, veremos, por ejemplo, en este caso, en Murcia, en San Javier, ya cualquiera, vemos que vienen ahí temperatura, viento, humedad, presión, y vemos que la humedad aparece con un porcentaje, 45%, que está indicando cuánto de cerca está ese aire de alcanzar el máximo de vapor de agua que puede contener. Y vemos otro ejemplo del día 6 de febrero de 2022, en Madrid las ventas, un 41%, bastante parecido. También esto se puede representar en forma de mapas. Por ejemplo, aquí vemos un mapa de humedad de España y vemos, por ejemplo, como la zona centro de la península, el aire es más seco que, por ejemplo, en el norte. O en Canarias, como el aire en Gran Canaria es más seco que en las otras islas. De hecho, si cogemos una estación, por ejemplo, de la zona donde vemos que está más de azul, como en este caso San Sebastián, estación de Isabel II, vemos ahí que aparece la temperatura, 10,4 grados y un 90% de humedad, que se representaría, si vemos la gráfica, la tabla abajo, y la banda, vemos que aquí va desde el 0 al 100, es decir, la humedad se mide del 0% hasta el 100%.
desde el 0%, que sería cero contenido de vapor de agua, algo que es muy difícil que se dé en superficie, siempre hay algo, aunque sea un poquito, quizá en el centro de un desierto, en días muy secos, pues puede ser llegar a ser cero, pero lo normal es que esté siempre como mínimo, pues eso, por 5 para arriba, hasta llegar al 100. Si llega al 100, de ahí no puede seguir porque ya se satura y ya se condensa. Entonces, bueno, vemos que en San Sebastián, por ejemplo, el día 7 de febrero a las 10:19, como pone aquí también, el 7 de febrero, había un 90%, estaba cerca de la saturación. Es que, por ejemplo, en Madrid, en la Plaza de Castilla, la humedad con una temperatura de 10 grados era de 34%, mucho más seca. Es decir, el aire en Madrid estaba mucho más lejos de alcanzar la saturación que en San Sebastián. En San Sebastián, a poco que aumentara más la humedad, podría llegar a haber incluso niebla. En Madrid, sin embargo, tendría que haber un aporte de humedad muy grande para que la humedad ascendiera lo suficiente como para alcanzar la saturación y que se produjera la niebla o el rocío. Bueno, como no quiero hacer ya más largo porque es el primer vídeo y para que no se haga muy largo, pues ya vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en este primer vídeo. En resumen, hemos visto que nuestro planeta tiene una capa gaseosa, que es la atmósfera, que la rodea, que está compuesta de varios gases y entre ellos está el vapor de agua, que es invisible. Hemos visto también que cada volumen de aire puede contener un máximo de vapor de agua. Por ello, la humedad se mide en tanto por ciento, que expresa cuánto vapor de agua contiene el aire respecto al máximo que puede contener. De manera que si se alcanza el 100% de humedad, se producirá la condensación del vapor en agua líquida, en gotitas, que pueden ser las nubes, como hemos dicho. Con esto terminamos este primer vídeo y en el segundo vamos a hablar un poquito más de todos estos temas y vamos a explicar cómo se forman las nubes de forma natural. Un saludo.